llenos del Espíritu. Amén. Gracias, Señor. Padre Celestial, en esta mañana que va a ser expuesta tu palabra, pedimos, Dios mío, la dirección de tu Santo Espíritu y pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo sea hablando con nuestras vidas y con nuestros corazones. Que tú sigas tocando todo nuestro ser. Sí, tú sigas Señor. impartiendo sobre mi vida sabiduría y poder de lo alto para hablar tu palabra. Señor, en tus manos estamos y te damos muchas gracias. Amén. Gracias. Pueden tomar sus asientos, amados hermanos. El versículo que acabamos de leer, que lo leímos en la versión de la Biblia Reina Valera, lo voy a leer en otra versión, que es la versión NBI, donde dice lo siguiente: no se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno, al contrario, sean llenos del Espíritu. Y el mismo versículo en la versión traducción en lenguaje actual dice lo siguiente: no se emborrachen, pues perderán el control de sus actos, más bien permitan que el Espíritu Santo los llene y los controle. Amados hermanos, todas las personas que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador y Señor, hemos recibido al Espíritu Santo. Usted tiene al Espíritu Santo morando dentro de usted y yo lo tengo morando dentro de mí. Pero la persona del Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros está ahí para consolarnos, guiarnos, ayudarnos, fortalecernos, motivarnos, cambiarnos y hacer la obra de Cristo en nuestras vidas. Pero esta obra del Espíritu es algo que usted y yo tenemos que anhelarla, tenemos que buscarla. La comunión con el Espíritu es algo que usted y yo debemos cada día ir tras ella. Tenemos que avivar la obra del Espíritu, tenemos que perseverar en aquella obra. ¿A fin de qué? A fin de que podamos recibir mucho más de lo que ya tenemos, a fin de que podamos beber más de Él, a fin de que podamos ser llenos de Él en todo tiempo y en todo momento. El tema que hablaré en esta mañana es la llenura del Espíritu Santo. El mandato de Efesios 5:18 comienza diciendo en primer lugar lo que debemos evitar. ¿Y qué debemos evitar? Emborracharnos. De acuerdo a la palabra de Dios, el creyente en Jesucristo no se debe emborrachar. De acuerdo a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice: no os embriaguéis con vino. ¿Por qué? Porque lleva al desenfreno, porque lleva al descontrol, porque conduce a la perdición y se pierde el control de los actos. No sé si usted antes en su vida pasada se emborrachaba o usted ha visto a personas que se emborrachan. ¿Qué ocurre cuando una persona se emborracha? Se vuelve peleona, belicoso, parece que fuera Superman, que todo lo puede, comienza a hablar y decir cosas, comienza a reclamar cosas que cuando está bueno y sano no lo hace, pero cuando está bajo los efectos del alcohol quiere reclamar, quiere hablar o aclarar lo que nunca aclaró, y hace y dice un poco de cosas que luego que él se le pasan los efectos del alcohol y ve lo que hizo, se siente avergonzado, porque hizo el ridículo. Entonces la Biblia dice: no te dejes controlar por el alcohol. En lugar de dejarte controlar por el alcohol, que es lo que usted y yo tenemos que hacer, debemos de ser llenos del Espíritu Santo. Y cuando hablamos de ser llenos del Espíritu Santo, estamos diciendo que el Espíritu Santo dirija mi vida, que el Espíritu Santo controle mis actos, que el Espíritu de Dios controle mis pensamientos, que el Espíritu Santo controle mi boca. Eso estamos diciendo. Y esta es una orden que Dios nos da. No nos está consultando si estamos de acuerdo. No nos está diciendo: mira, ¿qué te parece? Te sugiero. No, nos está dando una orden. Entonces esto quiere decir que todo cristiano nacido de nuevo debe ser obligatoriamente lleno del Espíritu Santo de Dios. Eso debemos ser. Ahora, la palabra griega que se utiliza para ser llenos es pleró. Y pleró significa estar completamente saturados de algo hasta el máximo. Lo que indica que es una vida donde el control total de la vida la tiene el Espíritu de Dios. No la tiene la carne, no la tienen nuestras emociones, no lo tienen nuestros deseos,
sino que el control total lo tiene el Espíritu Santo de Dios. Ahora, amados hermanos, la llenura del Espíritu Santo no es algo que debe ocurrir en ciertos momentos de la vida, no es algo que debe ocurrir en un momento específico de la vida, sino que es algo que debe ser continuo, debe ser diario. ¿Cuántos días a la semana necesito que el Espíritu de Dios me llene? 7. ¿Cuántos días al año necesito que el Espíritu de Dios me llene? 365. El estilo de vida del cristiano debe ser lleno del Espíritu Santo. 24 horas al día. 24 horas al día debe ser lleno por el Espíritu Santo de Dios. Y no debe ser por momentos, sino que debe de ser siempre. Gloria a Dios. Pensemos en un momento en que nosotros somos instrumentos en las manos de Dios. Pero para que Dios se pueda glorificar y manifestar en nuestra vida, necesitamos que Él nos use. Necesitamos que Él obre a través nuestro. Entonces, asimismo, necesitamos que el Espíritu de Dios use nuestras vidas para poder hacer su voluntad y para poder vivir una vida cristiana adecuada. No podemos tener una vida cristiana correcta a menos que el Espíritu de Dios llene nuestras vidas. Y yo quiero decir algo en esta mañana. No importa cuántos años tenga en el Señor, no importa su nivel espiritual, no importa su cargo en la iglesia, usted y yo necesitamos siempre ser llenos del Espíritu de Dios. No se puede ser cristiano victorioso sin la llenura del Espíritu Santo. Y no se puede vivir la vida cristiana sin la llenura del Espíritu Santo. Dios quiere llenarlo porque quiere llevarlo a un nivel mayor. Dios quiere llenarlo porque quiere darle un nivel más. Dios quiere que usted en la escalera camine un peldaño más. Pero para poder caminar ese peldaño más, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Y de acuerdo a la palabra de Dios, la característica fundamental en una vida llena del Espíritu Santo son los frutos. Vamos a leer Mateo capítulo 7, versículo 16. Cuando encuentre alguien que lo lea, Mateo capítulo 7, versículo 16. Por sus frutos los conoceréis. Amén. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higo de los cabrones? Amén, amados hermanos. Miren cómo dice la palabra. Por sus frutos, por su estilo de vida, por su forma de vida, tú los vas a conocer, tú los vas a reconocer. ¿Cómo sabemos que alguien está lleno del Espíritu Santo? Porque en su vida hay frutos dignos de arrepentimiento. Por ejemplo, dice la palabra de Dios, en esto pensad, en todo lo bueno, en todo lo justo, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Cómo sé si estoy lleno del Espíritu Santo? Porque en mi vida hay pensamientos que glorifican a Dios. Piense en un momento en los pensamientos que usted tiene. ¿Son pensamientos que son dignos de alabar a Dios? Son pensamientos que cuando usted los examina dice, los que vean los pensamientos van a glorificar a Cristo. ¿O no son pensamientos que glorifican a Cristo? ¿Qué más dice la palabra? Dice la palabra de Dios, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Esto qué quiere decir? Palabras sucias, palabras malicientes, palabras que hagan daño. Entonces yo le pregunto, si usted le tocara examinar las palabras que salen de su boca, ¿son palabras que glorifican a Dios? ¿Son palabras que exaltarían el nombre del Señor? ¿O no lo exaltarían? ¿Cómo es nuestra conducta? ¿Cómo es nuestra manera de ser? Por eso dice, por sus frutos los conoceréis. Aquel que es lleno del Espíritu de Dios lo muestra en su forma de vida, lo muestra en su forma de ser. Está mostrando que es una persona que está llena del Espíritu Santo. Ahora, amados hermanos, ¿para qué debo ser lleno del Espíritu Santo? Voy a dar varios puntos. Primero, para vivir una vida en victoria. Dios nos ha llamado a vivir una vida en victoria. Y si hay algo que en este tiempo necesitamos usted y yo, es tener una vida en victoria, no una vida en derrota, no una vida en fracaso, no una vida en desánimo, ni una vida en destrucción, sino una vida en victoria. Ahora,
Muchos cristianos descuidan su comunión con el Espíritu de Dios. Y es por eso que no pueden vivir una vida en victoria, sino que viven una vida en desánimo, una vida en derrota, una vida apática y tibia espiritualmente. Pero esta llenura del Espíritu Santo viene por dejarse guiar, viene por mantener una vida diaria de oración y viene por tener una vida de sometimiento a la palabra de Dios. Muchas veces nuestra vida de oración, amados hermanos, no es una buena vida de oración, porque a veces ya estamos en la noche y estamos cansados y a veces lo único que decimos es: Señor, bendíceme, y ¡boom! Y eso es que si alcanzamos a decir: Señor, bendíceme, sino que ya nos acostamos y al siguiente día y no hemos ni orado. Nos levantamos y ya es la hora de ir a trabajar, estoy atrasado, tengo que vestirme y no oramos. Entonces nuestra vida espiritual se está afectando. Nuestra vida y nuestra comunión está disminuyendo. Y yo quiero decir algo: conforme es su vida de oración, así está su nivel de comunión con el Señor. Conforme es su tiempo de lectura de la palabra, así está su nivel de comunión con el Señor. No me puede alguien decir que está en mucha comunión con Dios cuando no ora, cuando no lee la palabra. Porque cuando yo oro me comunico con el Señor, y cuando leo la palabra recibo lo que Dios quiere que yo haga, y mi espíritu y mi ser se alimenta de Dios. Y es precisamente a través de esto que nuestra vida va a ser fortalecida. Y cuando yo leo la palabra, el Espíritu de Dios toma esa palabra y fortalece mi vida. Cuando dice: no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan, el Espíritu de Dios fortalece mi vida. Cuando dice: no te dejaré huérfanos, sino que yo estaré con vosotros, el Espíritu de Dios fortalece mi vida. Cada vez que yo oro, el Espíritu de Dios está ahí guiándome, fortaleciendo y ayudándome. ¿Por qué más necesito ser lleno del Espíritu Santo? Para soportar la tentación y vencer al pecado. Santiago capítulo 1, versículo 12. El que lo encuentra, léalo. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios. Santiago capítulo 1, versículo 12. Bienaventurado el varón que se goza en las tentaciones, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Miren, amados hermanos, aquí habla de prueba, habla de tentación, y vamos a decir que en este versículo está hablando de pasar momentos complicados, momentos difíciles. Pero aquí dice el versículo: bienaventurado. ¿Qué quiere decir? Dichoso, alegre, feliz aquel que soporta la tentación. Esto me está mostrando que si quiere recibir una felicitación, hay que aguantar la tentación, hay que soportar el momento de prueba. Y aquí hay una promesa que dice que aquel que resiste la tentación recibirá la corona de vida. ¿Cuántos quieren corona de vida? Todos. Todos queremos corona de vida. Pero de acuerdo a la palabra, si queremos corona de vida, aparte de haber aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador y habernos arrepentido de nuestros pecados, dice en Santiago 1:12, resiste la tentación, resiste la prueba, aguanta la prueba, soporta la prueba, no te des por vencido, no te eches para atrás. Recuerde usted que la palabra también dice que ninguna tentación proviene de parte de Dios, eso proviene del diablo. Amados hermanos, el diablo no es que nos hace pecar, él nos tienta, él nos motiva, él lanza la carnada. ¿Para qué? Para que si nosotros la cogemos la carnada, mordemos la carnada, ahí ya pecamos. Pero es nuestra decisión. Entonces, mi amado hermano, si no estamos en comunión y no estamos llenos del Espíritu Santo, ¿cómo vamos a resistir la tentación? Mientras menos comunión haya, mientras menos llenura del Espíritu Santo, somos presa fácil para caer y ceder ante la tentación. En el momento en que usted tiene comunión, usted está fortalecido interiormente. Usted tiene fuerzas de Dios. Usted está lleno de Dios. Y cuando viene la tentación por la obra de Dios en su vida y por la fortaleza de Dios en su vida, usted dice no. Pero cuando usted y yo no estamos orando y no estamos teniendo comunión,
Viene la tentación y no podemos resistirnos. No podemos decir que no. No podemos decir algo. Entonces, amados hermanos, recordemos que Jesús venció la tentación. Y como Jesús venció la tentación, estamos llamados a vencer la tentación. Amados hermanos, muchos dicen, bueno, Cristo venció la tentación porque era Cristo. Pero Él fue tentado como hombre. Recuerda que la palabra dice que Él se despojó a sí mismo y se hizo hombre. ¿Hombre de qué? De carne y hueso. Así como nosotros, dice la palabra que Él fue tentado en todo. Así como nosotros somos tentados, Él fue tentado en todo, pero fue obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Leamos un momento en Hebreos capítulo 4, versículo 15. El que lo encuentra lo lee. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Ya, el que encuentre lea Hebreos 4, 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Fíjese que ahí dice, tenemos un sumo sacerdote. ¿Quién es? Cristo. Que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Él tomó forma, Él se hizo hombre. Él sufrió. Amados hermanos, ¿qué cosas sufrió el Señor siendo hombre? Amados hermanos, lo traicionaron. Sus apóstoles lo traicionaron. ¿Qué dijo Pedro? No conozco a este hombre. ¿Cuántos no hemos sido traicionados? ¿Cuántos de nosotros, de las personas que esperábamos que nos dieran la mano, nunca nos la dieron? El Señor Jesucristo también pasó lo mismo. ¿Qué más dice la palabra? Ni aún sus hermanos creían en Él. ¿Eso qué quiere decir? Que los hermanos no creían que Él era un Salvador. ¿Cuántas personas no creen en nosotros? Este hermanito diablo. No confían, no creen. Y esas cosas pueden desanimarnos. ¿Cuántos de nosotros en la casa no hay guerra porque somos cristianos? Pero fíjense que el Señor y sus hermanos creían en Él. ¿Qué pasó? Amados hermanos, el Señor predicó las buenas nuevas al pueblo de Israel. Les alimentó, les dio de comer pan, les dio de los peces, les habló las nuevas, los libertó de la opresión del diablo, sanó sus enfermedades. ¿Y qué ocurrió cuando les tocó escoger entre Barrabás y el Señor? Prefirieron a Barrabás. Él dio de todo por ellos, pero ellos no reconocieron ni se dieron cuenta todo el esfuerzo que el Señor había hecho. ¿Y cuántos de nosotros no nos pasa que nos esforzamos por hacer algo, pero los demás no valoran nuestro esfuerzo? Y el Señor le pasó eso. Entonces, amados hermanos, y el Señor fue tentado por el mismo diablo. Yo les pregunto, ¿cuántos han sido tentados aquí por el mismo diablo que ha venido a tentarnos ahí directamente? ¿Qué le ofreció? Le ofreció los reinos del mundo, le ofreció que convierta las piedras en pan, le ofreció que lo adorara. Ha sido tentado. Nosotros también somos tentados por las cosas del mundo, pero sin embargo el Señor se mantuvo firme. Amados hermanos, Él ha sufrido como usted y yo hemos sufrido. Si usted dice, por ejemplo, a mí no me valoran, el Señor no fue valorado. A mí no me ayudan, le dieron la espalda. Aunque el Señor, el Padre estaba con Él, le dieron la espalda. Si usted dice, me esfuerzo y nada, ¿cómo se sintió el Señor? Predicando la palabra, sanando, libertándolo, y después dijeron, ¿a quién prefieres? Al ladrón. En lugar de preferirlo a Él. Pero amados hermanos, Él sufrió y lo hizo por usted y por mí. Y recuerde que nuestro Salvador ha sufrido así como usted y yo sufrimos. Y aún ha sufrido mucho más. Entonces, mi amado hermano, usted tiene que recordar que solo con Cristo podemos vencer.
Amén. Y el Señor dijo, es mejor que yo me vaya para que venga el Consolador y esté con vosotros. Gloria a Dios. Con la ayuda del Espíritu de Dios podemos vencer la tentación. Aleluya. Con la ayuda del Espíritu Santo podemos pasar la prueba. ¿Para qué más necesitamos ser llenos del Espíritu Santo? Para servir a Dios con poder. Amados hermanos, para poder hacer la obra del ministerio, para cantar alabanzas, predicar la palabra, servir al necesitado, ayudar, necesitamos del poder de Dios. Para orar, para reclamar, para todo necesitamos de la ayuda de Dios. Nosotros no somos nada sin Dios. Nosotros no podemos nada sin Dios. Estamos perdidos sin Él. No se trata de aquí de decir, es que yo conozco, yo sé, yo estoy preparado, porque recuerde que la Biblia dice que lo necio del mundo escogió Dios para que Él fuera glorificado. Para que nadie se jacte, para que nadie diga, es por mi sabiduría, es por mi inteligencia, es por mi conocimiento, por mi sagacidad, por mi manera de hacer las cosas. No, es con la ayuda y el poder del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y los discípulos, antes de comenzar la obra del ministerio, estaban orando, estaban esperando ser revestidos del poder de lo alto antes de comenzar a predicar, antes de comenzar a extender y expandir la iglesia. Y así mismo usted y yo necesitamos del poder de Dios para predicar la palabra, para adorarla y para bendecirle con poder y con autoridad. Fíjese cómo Pedro, luego de haber sido revestido del poder del Espíritu de Dios, predicó y 3,000 almas se convirtieron. Hay otro verso que dice que 5,000 almas se convirtieron. Amados hermanos, y cómo Pedro pudo después ante los gobernantes de Israel poder decir, es preferible obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando él un tiempo atrás dijo, yo no conozco a este hombre. Algo cambió en Pedro. Pedro, de ser alguien que rechazó al Señor, de ser alguien que tuvo miedo, que tuvo temor, que se acobardó, fue alguien fuerte en Dios, que no le importaba declararle Cristo ante las propias autoridades. ¿Eso qué fue lo que pasó? Pedro fue lleno del Espíritu de Dios. Esa es la diferencia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. Otro de los motivos por los cuales necesitamos ser llenos del Espíritu Santo es para ejercer el liderazgo. Uno de los requisitos en el libro de los Hechos para que alguien sea diácono, que es un servidor, era que sea lleno del Espíritu Santo. El líder que está lleno del Espíritu de Dios tendrá la visión necesaria para saber lo que debe de hacer. El que está lleno del Espíritu Santo tendrá el fruto del Espíritu, que es gozo, paz, amor, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Y esa es un fruto del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué más necesitamos ser llenos del Espíritu de Dios? Para que exista cambio en nuestra vida. A menos que el Espíritu Santo de Dios obre en nuestra vida, no podrá haber cambio. ¿Cuántos de nosotros muchas veces tenemos años en los caminos de Dios? Pero siguen habiendo cosas que no están bien. ¿Y a qué me refiero con esto? Voy a poner un ejemplo. Y no es con el fin de lanzarle algo a alguien. No. Por ejemplo, alguien tiene un problema con la mentira. Se ha convertido al Señor. Han pasado años y sigue en la misma práctica. Y usted dirá, hermano, pero yo le pido a Dios perdón. Sí, pero es como algo que lo domina, que no se puede deshacer. En esos casos necesitamos ser llenos del Espíritu de Dios para poder vencer esa situación. Piense un momento, hay alguien que tiene problemas cuando va al internet, no puede dejar de ir a ciertas páginas que no debe de ir, y dice, no puedo dejar de verlas porque no tengo fuerzas para dejar de verlas. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Hay alguien que de repente dice, yo tengo un carácter muy malo, no lo puedo controlar. Mi carácter me domina, mi carácter me vence. Yo soy derrotado cada vez que está ahí
y pasa algo que no me gusta. Necesitamos ser llenos del Espíritu de Dios para que ese carácter sea dominado por el Espíritu Santo y no que el carácter me domine a mí. Ese es un ejemplo, amados hermanos. Pero usted tiene que saber algo, que lo que usted con sus fuerzas no puede, lo que usted con sus fuerzas se declara, no tengo fuerzas para decir que no. Con la ayuda del Espíritu Santo, usted puede vencer. Gloria a Dios. Usted puede vencer. Y le voy a contar un ejemplo de alguien que cuando a veces dice que no tiene fuerza. En una ocasión había una señorita que tenía un marido que la engañaba con otra mujer. Y cuando ella dio a luz, en la misma semana dio a luz la otra mujer. Entonces le decían a ella, pero deja de ese hombre, mira que te está engañando. ¿Y sabe cuál era la respuesta que ella daba? Es que no tengo fuerzas para dejarlo. No puedo. No puedo. Es algo que no me permite. Y ahora, yo no digo con esto de que alguien tenga aquí otra mujer, pero hay otros aspectos en la vida que a veces nos sentimos así. Yo no tengo fuerza. Estoy perdido. Estoy derrotado. No puedo hacer con esto, no puedo manejar este carácter, no puedo manejar este pensamiento. Y siendo cristianos declaramos eso. Cuando dentro de usted vive aquel que lo formó, aquel que lo creó y aquel que tiene toda poder y autoridad en la tierra y fuera de la tierra. Dentro de usted vive aquel que puede cambiar esa situación. Entonces, mi amado hermano, por eso necesitamos ser llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué más necesito ser lleno del Espíritu Santo? Para tener fuerza en la adversidad. Todos atravesamos momentos de adversidad. Usted de una manera y yo de otros. Pero todos atravesamos momentos de adversidad. Algunos con la salud, otros en el hogar, otros económicamente, pero todos atravesamos adversidad. Esteban, amados hermanos, fue escogido para ser diácono. Esteban hacía prodigios y señales, pero fue perseguido y fue el primer mártir de la iglesia. Acuérdense que Esteban lo mataron y lo mataron por seguir a Cristo. Amados hermanos, habrá en nuestras vidas momentos difíciles, pruebas, tentaciones, enfermedades, controversias, y en cada momento difícil de su vida, usted y yo necesitamos recurrir al Espíritu Santo de Dios, porque Él es nuestra fuente, Él es nuestra fuerza, quien nos puede ayudar para resistir en la adversidad. Jesús prometió un consolador, alguien que estaría a nuestro lado, alguien que nos guiaría y que nos enseñaría y que nos daría la fuerza en momentos difíciles. Amado hermano, tú que estás teniendo momentos difíciles ahora, recuerda que el Espíritu Santo está ahí para estar a tu lado en el momento difícil. Y está ahí para decirte, vamos, que con mi ayuda tú puedes. Está ahí para decirte, no te desanimes, no te detengas, que yo estoy contigo. Y está que te dice, avanza, camina, no te detengas, no te des por vencido, no levantes las manos, no bajes las manos, sino que levanta tus manos y alaba y adora al Señor. Porque en medio de la dificultad le has de alabar y glorificar, porque con su ayuda avanzarás y vencerás. Con su ayuda avanzarás y vencerás. Ahora, ¿qué necesitamos para ser llenos del Espíritu Santo de Dios? En primer lugar, no contristar al Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo contristamos al Espíritu Santo de Dios? Permitiendo que el pecado entre a nuestra vida. El pecado ofende a Dios. El pecado afecta nuestra relación con el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que el diablo quiere que nosotros hagamos? Que pequemos, que hagamos lo malo. Porque cuando nosotros pecamos, causamos tristeza y dolor al Espíritu Santo. Y a Él no le agrada un vaso sucio.
Ahora, amados hermanos, puede ocurrir que alguien esté con un vaso sucio y usted preguntará, ¿y Dios lo va a usar? Puede ser que sí. Y usted me dirá, ¿de dónde usted dice, hermano, de que Dios lo puede usar a pesar que no está bien? Recuérdese cuando les dijo, apartados de mí, malditos, al fuego eterno. ¿Y qué les dijeron ellos? Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos los enfermos. ¿Y qué dirá él? Nunca os conocí. ¿Estaban sirviendo? Estaban sirviendo, pero no estaban bien delante de Dios. Entonces yo voy a decir algo, en un vaso sucio, Dios, eso no es algo agradable para Dios. Eso no es algo que Dios se complazca. Eso no es algo que Dios le agrade. A Dios le gusta y se deleita en la vida de un hijo que esté limpio delante de Él. Esté limpio delante de Él. Entonces, mi amado hermano, cada vez que hacemos algo que a Dios le desagrada, Él se entristece. Entonces, piense por un momento y no me responda, solo piense, ¿qué cosas ha hecho en esta semana que le han causado tristeza a Dios? ¿Qué cosas usted ha hecho que le han ofendido, que Él se ha sentido triste, que Él se ha sentido mal, que el Espíritu Santo se ha sentido mal? Miren, amados hermanos, la solución, si le hemos ofendido, es confesar. Leamos 1 de Juan, capítulo 1, 9, el que lo encuentra, abra la palabra y la lee. 1 de Juan, capítulo 1, 9. Significa declarar, revelar. ¿Y qué usted revela? Lo que está oculto. En este caso Dios lo sabe todo, pero Dios quiere que usted con su boca exprese y diga y revele lo que está guardado dentro suyo, o lo que usted hace que nadie más lo ha visto. Hay mucha gente que a veces dice, voy a hacer algo malo, me voy lejos, que nadie me conozca, me voy a un lugar lejano, entonces ahí nadie se da cuenta, pero Dios se está dando cuenta. E igual contristamos al Espíritu Santo de Dios. Entonces, mi amado hermano, tenemos que declarar delante de Dios todo aquello que no está bien. Y mire lo que dice la palabra, que el que encubre su pecado no prosperará. En el encubrir pecado no hay bendición, pero cuando usted declara su pecado, ahí hay bendición. Vamos a leer Proverbios 28:13. Alguien que lo encuentre, que lo lea. Proverbios 28:13. Que encubre sus pecados no prospera, aunque lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Mire, amados hermanos, esto nos muestra que la voluntad de Dios es que si yo haga algo que no está bien, yo declare delante de Dios lo malo para que Dios tenga misericordia y compasión de mí. Ahora hay mucha gente que dice, y hasta cristianos, yo ya he fallado tantas veces a Dios en la misma situación, que Dios no me va a querer perdonar. Pero la Biblia dice que si yo confieso y declaro, Dios me va a perdonar. Ahora, de acuerdo a la palabra de Dios, hay dos pecados que no pueden ser perdonados. El primero, el pecado contra el Espíritu Santo. Y el segundo, el pecado que no me quiero arrepentir. Porque si yo no me quiero arrepentir, Dios no me puede perdonar porque yo no declaro, yo no confieso. Entonces tengo que confesar y Dios tendrá misericordia. Amado hermano, cada vez que venga a tu mente un pensamiento, ya no le pidas perdón a Dios por esto, porque ya le has pedido perdón 50 veces sobre lo mismo y otra vez has caído. No creas eso. Tú crees en la palabra. El que confiesa su pecado alcanzará misericordia. Mientras no te mueras, alcanzarás misericordia. Amén. Mientras Cristo no haya venido, alcanzarás misericordia. Amén. La misericordia de Dios es grande Amén. y es real y latente
para todo aquel que le busca, para todo aquel que tiene vida. Aquellos que se murieron y están en el infierno ya no pueden alcanzar misericordia. Pero aquellos que están con vida, aún hay esperanza. Y el diablo trata de hacernos meter en la cabeza: ya no pidas perdón, ya fallaste mucho, ya él está cansado de ti, siempre con lo mismo, una y otra vez. Pero aunque 7 veces caiga el justo, 7 veces lo levantará el Señor. Y entonces, aunque caigamos, levantémonos en el nombre del Señor. Aunque caigamos, no creas el mensaje o el flash o el pensamiento del infierno. Tú estás destinado a fallarle. No. Recházalo en el nombre de Jesús. Pero que tu vida esté limpia cada día delante de Dios. Que tu vida esté pura cada día delante de Dios. Y sea una vida agradable delante de Él. Amado hermano, si queremos ser llenos del Espíritu de Dios, y ya voy a ir resumiendo por el tiempo, ¿qué tengo que hacer? En primer lugar, debo de ser obediente a la palabra y mirar que mi vida esté conforme a la palabra de Dios. Y una de las cosas que dice la palabra: confiesa tu pecado. Confiesa. En segundo lugar, yo tengo que querer ser lleno. Yo tengo que pedirle a Dios que me llene. Y tengo que buscar a Dios de corazón. Día tras día, minuto a minuto, en oración y leyendo la palabra. Unánimes buscando y leyendo cada día la palabra de Dios. Siendo cristianos encendidos en Dios. Tengo que cada día buscarle. Amados hermanos, en esta mañana hemos hablado acerca de la llenura del Espíritu Santo. Y en primer lugar dijimos que una vida llena del Espíritu Santo es una vida controlada y guiada por el Espíritu de Dios. Es una vida donde no gobierno yo, sino que Él gobierna en mí. Y mis pensamientos y mis emociones se rinden a la voluntad del Espíritu de Dios. En segundo lugar dijimos que debo buscar constantemente la llenura del Espíritu Santo. Y eso debe ser día a día, a través de la oración, a través de la lectura de la palabra. En tercer lugar, debo de tener presente que no debo de contristar al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cada vez que hago algo que le ofende, cada vez que peco, le estoy haciendo sentir mal. Pero recordando que la palabra de Dios me enseña que si confieso mi pecado, alcanzaré la misericordia y el favor de Dios. Y en cuarto lugar, si yo quiero ser lleno, yo debo de ser obediente, ordenar mi vida. Debo de desear ser lleno y buscar a Dios de corazón. Amados hermanos en Cristo, ¿está usted teniendo una vida en victoria? ¿Está usted soportando la tentación? ¿Está usted venciendo el pecado? ¿Está usted sirviendo a Dios con poder, con autoridad? ¿Cómo está usted haciendo frente a la adversidad? ¿Quiere salir corriendo? ¿Quiere dejar todo botado por estar frente a la adversidad? Amados hermanos, no importa su condición. Sea que esté súper bien, sea que esté bien o más o menos bien. Busquemos la llenura del Espíritu Santo. Aleluya. Aferrémonos al Señor. Obedezcámosle y sometámonos a su palabra y a la oración. Y pidámosle que Él haga en nuestra vida todo lo que Él quiera hacer. Porque con la ayuda del Espíritu sí se puede. Y somos más que vencedores. Dios les bendiga. Bien, amados hermanos, pongámonos sobre nuestros pies y vamos a orar. Vamos a orar en este momento.